Vengo a compartir con ustedes la experiencia y algunas reflexiones que yo he hecho con relación a este tema. Entonces, vamos a hacer un paneo rápidamente, pues es una charla, espero que sea corta, porque quisiera tener más tiempo para compartir con ustedes sus experiencias también. Vamos a hacer un paneo sobre lo que es una pequeña introducción, los campos de acción del odontólogo en clínica forense, algunos aspectos que debemos evaluar en esta valoración como naturaleza de la lesión, mecanismo causal, incapacidad médico-legal y secuelas médico-legales, valoración de lesiones en responsabilidad profesional. Yo sé que el doctor Casas hizo una presentación exclusivamente sobre responsabilidad profesional, pero yo toco 2-3 punticos sobre lesiones odontológicas en responsabilidad profesional. Voy a tocar algo sobre muestras, la toma de muestras que nosotros como odontólogos forenses hacemos, realizamos, y voy a tocar un punto también muy importante, pero si queremos ahondar un poco más en cada uno de estos temas, podemos hacerlo más adelante. Y este punto se llama la evidencia demostrativa, que es de mucha utilidad en los casos de audiencia oral. Bueno, con relación a la introducción, vamos a mirar primero qué es un perito. Un perito es un experto en una ciencia, en un arte, un conocimiento específico que con previa solicitud de autoridad competente realiza una valoración odontológica. ¿Para qué? Para ayudar a la administración de justicia. Este perito puede ser citado a una audiencia para rendir su testimonio como experto, para ser interrogado y contrainterrogado. Doctora Wendy, necesito... Esperen un momento. ¿Será que puedo hacer un cambio acá en las pantallas? Sí, sí. Sí. Puedes salir y hacer el cambio en tu... Ok, ya. ¿Cómo se llama? En tu presentación. Ya, listo, ya. Igualmente, vamos a ver lo que es la valoración de lesiones forenses, que es un procedimiento que se utiliza de rutina, en el cual se involucran aspectos críticos sobre los que el odontólogo forense puede orientar a la administración de justicia. Podría relacionar lesiones con un objeto específico, con la escena, con las circunstancias de los hechos. Aquí vemos lo que es lesión patrón, patrones de lesión, pues, y esto en total constituye un factor clave en la experiencia forense. Vamos a ver lo que es una lesión. Sabemos perfectamente que una lesión es una alteración en la morfología o en la función producida por un agente externo, ¿sí? Pero para que esto sea una lesión personal, jurídicamente debe ser causada por un tercero, no puede ser autoinfligida, ¿no? Entonces, pues esto es un concepto importante que debemos tener en cuenta. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hacemos una valoración odontológica forense? Entonces es bien importante tener en cuenta que podemos hacer una recolección y manejo de los elementos materiales probatorios y evidencia física que encontremos. Podemos buscar los signos de trauma y su correcta documentación. Yo voy a llamar la atención acá en documentación. Es bien importante que nosotros como odontólogos forenses y hacer forenses debemos hacer una adecuada y correcta documentación de las lesiones. ¿A través de qué? A través de videos, a través de fotos, a través de la descripción detallada de estas lesiones, ¿no? ¿Para qué? Para convertirlas en prueba en la audiencia de juicio oral. También buscamos agentes y mecanismos de trauma y lo que hablaba en la anterior diapositiva, los patrones de lesión, como la lesión patrón, que es la correlación, este nos permite correlacionar la lesión con un objeto causal. Y por ejemplo, en el caso de las huellas de mordedura, cada uno de los
de las indentaciones que encontramos en la huella de mordedura nos permite decir es causada por unos dientes de esta forma y de esta posición, ¿no? Con esta individualidad. Y los patrones de lesión son lesiones que por sus características y localización sugieren un mecanismo causal o secuencia de eventos. Por ejemplo, el mismo caso de lesiones personales, un patrón de una lesión de patrón ovalado con huellas de sugilación nos permite decir que es un patrón de huellas de mordedura. Listo. Ahora, vamos a ver qué aspectos. Ah, no, perdón, esto ya lo vimos. ¿Cómo vamos a hacer la descripción? ¿Qué tan importante es hacer la descripción en las lesiones personales? Entonces, tanto en el examen como al registrar los hallazgos, en un informe pericial debemos tener en cuenta o de visión detallada de las lesiones. Igualmente, ubicarla muy bien, no solo quedarnos con el diagnóstico. A veces encontramos que algunos colegas solo se quedan con el diagnóstico, pero aquí recuerden que tenemos que documentar esa lesión. Entonces, por eso es importante describir estas características de manera minuciosa y ubicarlas. Igualmente, vamos a ver qué encontramos como elemento material. Los elementos recibidos por parte de la autoridad o aquellos que recolectamos durante el examen. Por ejemplo, muestras biológicas, como si nosotros realizamos una toma de muestras, eso es un elemento material probatorio. Unos dientes que nos lleguen, que nos traiga el examinado o que sea traído por la autoridad, eso es una evidencia física. Estos tienen que ser preservados porque son un potencial estudio o para un análisis forense o para la audiencia de juicio oral. Vamos a ver también rápidamente los conceptos de evidencia física y evidencia traza. Entonces, la evidencia física es entendida como cualquier elemento tangible o intangible, ¿sí? Grande, pequeño, y que aporta información para apoyar o confrontar una hipótesis surgida en el curso de la investigación de un delito. La evidencia traza es un elemento material probatorio o evidencia física muy pequeño, en algunos casos son microscópicos, que pueden ser de origen biológico, como en el caso de la saliva o células celulares de la mucosa, o no biológicos, como los residuos de pólvora. Su importancia radica en el principio del intercambio de Lockhart. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta ese intercambio que nosotros, si hay un abrazo, si hay un beso, ya como todos lo sabemos, yo enseguida tengo las células o la información de la persona con quien he intercambiado esa información. Bueno, otro aspecto muy importante que debemos, ¿sí? Aquí el seguimiento, esa trazabilidad al elemento material probatorio o a la evidencia física o la evidencia atrás. ¿Con qué objeto? Con el objeto de mantener la capacidad demostrativa y de minimizar el riesgo de pérdida o daño de esos elementos. Entonces, el objetivo es como asegurar esa capacidad demostrativa de estos elementos. Entonces, por eso es muy importante la cadena de custodia que registramos en un formato. Por ejemplo, en Colombia, nosotros lo registramos en un formato que es regido por normatividad vigente. Nosotros tenemos acá un manual de sistema de cadena de custodia elaborado por el cual nos tenemos que regir. Bueno, ¿cuáles son los campos de acción del odontólogo en clínica forense? Entonces, en violencia común, en maltrato infantil, en violencia intrafamiliar, en delitos sexuales, como resultado de una actuación odontológica y en los casos de huellas de mordedura. Entonces,
¿Qué aspectos vamos a evaluar cuando nosotros realizamos una valoración de lesiones en clínica forense? Entonces, lo primero que hacemos es, o lo aconsejable es hacer una entrevista. ¿Para qué la hacemos? O sea, se realizan unas preguntas orientadas a ver, a valorar, a indagar sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar. Estas preguntas nos orientan el examen odontológico forense. También nos orienta la toma de muestras. Y esto aquí es muy importante porque aquí en este momento nosotros tomamos el consentimiento informado del examinado para realizar el examen. Allí tenemos que explicarle muy bien qué vamos a hacer. Allí vamos a decirle si es posible, tenemos que tomar fotografías para documentar la lesión, podemos tomar un video y esta persona nos dará su consentimiento. Acá en Colombia es obligatorio ese consentimiento, la toma de ese consentimiento informado en los pacientes cuando realizamos este tipo de valoración. La naturaleza de la lesión. La naturaleza de la lesión, pues es la lesión que origina ¿cómo es que se llama? La demanda, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Aquí se identifica la lesión, se describe la lesión, si vamos a decir si se trata de una lesión, si es reciente o es antigua, y se localiza la lesión. Aquí, por ejemplo, vemos unas lesiones de tejidos blandos. Acá vemos una fractura reciente en el tercio incisal del diente 42. Vemos una fractura mandibular. Aquí vemos unas lesiones de tejido de sostén. Entonces, aquí tenemos que entrar a identificar, a describir. Miramos que estas lesiones son recientes, son alvéolos sangrantes edematizados y lo ubicamos. Otro punto a tener en cuenta es el mecanismo causal. En odontología, las lesiones que se causan o se suceden en el sistema estomatognático generalmente son causadas por mecanismo contundente, corto contundente y proyectil de arma de fuego. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un punzante o pocas veces vemos, yo, por ejemplo, en 30 años de experiencia que tengo, no he encontrado una lesión causada por elemento punzante, ¿no? Entonces, con las que más frecuentemente encontramos son estos mecanismos causales. La incapacidad médico-legal, ya sabemos todos que es el tiempo expresado en días por el perito, ¿sí? Que se basa en la gravedad de la lesión y en el tiempo de reparabilidad biológica. Este tiempo es contabilizado o se cuenta a partir desde el momento en que se sucede la lesión. Entonces, siempre es el tiempo expresado en días. O sea, yo les estoy contando cómo se maneja acá en Colombia, de acuerdo a toda la normatividad vigente. No sé cómo se manejan en los otros países, lo desconozco. Bueno, incapacidad médico-lesional, cuando la damos, cuando no tenemos seguridad de cuánto tiempo va a reparar esta lesión. Por ejemplo, en el caso de las lesiones extensas de tejidos blandos, algunas fracturas maxilares, de procesos alveolares, subluxaciones, luxaciones de ATM y cuando encontramos un buen número de avulsiones. La definitiva, cuando tenemos seguridad, la damos cuando tenemos seguridad de la reparabilidad biológica, en este caso, pues como fracturas dentales, lesiones leves y algunas subluxaciones dentales. La secuela. La secuela es aquella alteración ostensible importante que va más allá de la incapacidad. Eso es lo que nos dice la definición de secuelas médico-legales. Sin embargo, hay casos en donde nosotros podemos definir de una vez, dando la incapacidad, no tenemos que esperar que termine la incapacidad de una lesión para dar de una vez la secuela. Por ejemplo, tenemos una avulsión dental, ¿sí? De un diente
anterior. Entonces, damos la incapacidad por la gravedad de la lesión y la reparabilidad biológica. Sin embargo, nosotros estamos notando que a pesar de que esto vaya a cicatrizar muy bien, la reparabilidad biológica sea la adecuada, aquí vamos a encontrar que va a quedar una alteración importante ostensible en la función o en la estética, ¿sí? Entonces, en ese momento que nosotros estemos dando la incapacidad médico-legal, también de una vez podemos dar la secuela, sea funcional o sea estética. ¿Qué secuelas manejamos nosotros aquí? Manejamos las perturbaciones funcionales que pueden ser del órgano de la masticación, del órgano de la fonación o la deformidad física que afecta el rostro. La perturbación funcional del órgano de la masticación la damos cuando se pierden dos o más dientes seguidos, sean anteriores o sean posteriores, o cuando queda una alteración importante en los movimientos mandibulares. La perturbación funcional del órgano de la fonación, aquí la damos cuando se fractura de manera importante o se pierden estructuras dentales que participan en la pronunciación de algunas sílabas, o también cuando se pierde de manera importante tejido lingual, alterando la buena pronunciación de las sílabas, ¿no? La perturbación funcional del órgano de la deglución la damos en aquellos casos cuando se altera de manera ostensible alguna o algunas estructuras que intervienen en la función de deglución. Y la deformidad física que afecta al rostro, cuando se pierde uno o más dientes involucrados dentro de la línea de sonrisa, igualmente cuando se fractura de manera intrusada dentro de la línea, se pierde sustancia ósea o tejido blando que altere la estética facial. En nuestra legislación colombiana, esta es la secuela que más alta pena da. Por eso, para nosotros es muy importante definir y soportar y documentar muy bien este tipo de secuela. Sobre todo esta, la deformidad física que afecta al rostro, que es la que más pena da en Colombia. Con relación a las secuelas médico-legales, también pueden ser transitorias o permanentes. Transitorias, cuando con el solo paso del tiempo se recupera el tejido o con un tratamiento odontológico adecuado y realmente efectuado. Es decir, si una persona tuvo una secuela, tuvo una ausencia dental, pero resulta que nos llega a un segundo reconocimiento y nosotros ya lo vemos reparado odontológicamente de manera adecuada, entonces en este caso la secuela será transitoria, ¿sí? En caso contrario, será permanente, porque ni con el solo paso del tiempo, ni con un tratamiento odontológico adecuado, se disminuyó su carácter de ostensible. Nosotros tenemos un fallo de la Corte que dice que las secuelas en odontología pueden ser transitorias. Por eso, a veces, algunos peritos lo colocan de una vez como transitoria. Yo sí digo, tengamos un poquito más de reserva en eso, porque resulta que no todos los tratamientos odontológicos nos disminuyen o de su grado de ostensibilidad. Hay unos tratamientos que no quedan bien hechos, entonces no mejora, sino por el contrario empeora. Entonces, mi consejo es que mejor esperemos a que realicen el tratamiento, el adecuado tratamiento odontológico, y ahí sí podemos definir si esta secuela es transitoria o no. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos en cuenta para establecer una secuela? Siempre tenemos que tener en cuenta la presanidad. Tenemos que tener en cuenta la presanidad dental, por ejemplo, unos dientes con caries, con tratamientos de conductos, con necrosis pulpares, pues por supuesto que se fracturan con mucha mayor facilidad que dientes sanos. La presanidad periodontal, cuando hay dientes ausentes,
Entonces, si tienen un buen soporte, pues es más difícil que se caigan por un golpe. La presanidad de la articulación temporomandibular. Generalmente los odontólogos clínicos no miramos mucho la articulación temporomandibular, sin embargo, esta es muy frecuentemente lesionada, ¿sí? Entonces, es importante mirar, hacer la valoración de la articulación temporomandibular. La presanidad de la cavidad oral. Tenemos la presanidad de la cavidad oral, es decir, no es lo mismo que se pierda o se fracture un diente en una dentadura que esté completa, a que se pierda o se fracture un diente en una dentadura que está ya alterada. Por eso es un poco difícil, o sea, se vuelve muy subjetivo el hecho de que nosotros vayamos a dar secuelas en dentadura que esté afectada. Entonces, para ello yo he hecho una propuesta, estoy realizando una propuesta y hoy traigo parte de esa propuesta para tratar de objetivar esa, digamos, esa subjetividad que nos da cuando decimos vamos a colocar una secuela. ¿Será que la podemos colocar? ¿Será que no? ¿Será que sí aumenta de manera ostensible la alteración previa que ya estaba? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues estoy trabajando en el, digamos, como en dar unos puntos para que se vuelva un poquito más objetivo esto, en secuelas funcionales, es decir, las relacionadas en este primer momento con la perturbación funcional del órgano de la masticación. Entonces, en el sistema estomatognático reconocemos tres funciones, que es la función de cortar, que es dada por los incisivos, la función de desgarrar, que es dada por los caninos, y la función de triturar, que es dada por los premolares y los molares. Yo no tuve en cuenta los terceros molares porque pues estos terceros molares pobrecitos muchas veces no salen, otras veces, bueno, casi si los encontramos ocluyendo pueden tener función, pero igual los premolares y el primer y segundo molar perfectamente hacen la totalidad de la función de triturar los alimentos. Entonces, en ese sentido, yo les di un puntaje a cada uno de esos dientes, pues con el fin de tratar de objetivar. Vamos a ver si me doy a entender. Entonces, los incisivos centrales sanos superiores les di un puntaje de 30, a los inferiores de 25. Sin embargo, hay unos incisivos o dientes que, pues, que nos llegan con prótesis, pero prótesis fijas. Todavía no lo he hecho con prótesis removibles, sino con prótesis fija. Entonces, a estos incisivos que lleguen a tener una prótesis, les doy un puntaje de 20 para los superiores y de 15 para los inferiores. Los incisivos laterales, entonces aquellos que son sanos, los superiores tienen un puntaje de 20, los inferiores de 25, y si vienen con prótesis son los superiores de 10, el puntaje de 10, y los inferiores de 15. En ese sentido, entonces vamos a hablar de la función de desgarro. Los caninos sanos les di un puntaje de 50 y a los que vienen con prótesis, que son muy poquitos, 30. Y los de premolares y molares, entonces a cada uno sanos les di un puntaje de 25 y a los que si tienen prótesis de 15. Aquí prótesis, hablamos prótesis fija y con implantes, ¿no? Entonces voy a dar un ejemplo para entender un poquito. Bueno, entonces, sabemos que en los casos de presanidad se establecerá la secuela funcional si la alteración ocurrida en el momento de los hechos investigados tienen un valor igual o superior al 50% de lo que ya se encontraba alterado. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a
dar el ejemplo de una persona que tiene una ausencia antigua del 11 y del 12 y que al momento de los hechos presenta una ausencia reciente del 31 y del 32. Vamos a tener en cuenta que siempre son sanos, los cuatro, tanto los ausentes recientes como los ausentes antiguos. Entonces, aquí tenemos esta numeración, como ya les había explicado anteriormente. Entonces, tenemos que la sumatoria de los dientes antiguos nos da 50, ¿m? Porque son central y lateral. Y la sumatoria de los dientes ausentes recientes también nos da 50 porque son los dos incisivos inferiores, lateral y central. Entonces, en este caso, como la sumatoria de los antiguos es 50 y la sumatoria de los recientes es 50, entonces, en este caso se establecerá la secuela funcional. ¿Mm? Listo. Tenemos entonces otro ejemplo. Si esta persona tiene una ausencia, presanidad, antigua, de 11 y 12, y al momento de los hechos presenta, por los hechos, presentó una ausencia reciente del 41, y también partiendo de que son dientes sanos, entonces la sumatoria de las ausencias antiguas es 50 y de la ausencia reciente es 25. Entonces, en este caso, no se establecería la secuela funcional, porque no es igual o mayor a 50. ¿Mm? Es digamos que es la propuesta loca que tengo todavía. Todavía me falta hacer la propuesta numérica o la estoy trabajando según la condición dental, según la condición periodontal, y el objetivo de esto es tratar de establecer secuelas funcionales y minimizar lo subjetivo, ¿no? Entonces, tratar de objetivarla. Entonces, pues ahí sigo trabajando, no sé si me quieran acompañar en esta idea loca, y pues por supuesto que apenas estoy trabajando en ello y tenemos que hacerle muchas pruebas para poderla sacar. Me encantaría que me acompañaran en esto. Bueno, vamos a ver ahora la valoración de lesiones odontológicas en responsabilidad profesional. Cuando nosotros entramos a analizar un caso de lesiones, de lesiones en responsabilidad profesional, que son, entre comillas, causados por un odontólogo, entonces siempre nosotros analizamos la situación previa, es decir, cómo llegó este paciente al consultorio. Una vez analicemos esta situación previa, entonces entramos a analizar la situación durante la atención. ¿Esto qué significa? Que aquí tenemos que ver la lex artis o modo de atención, o tenemos que examinar o ver esa atención que le dieron o que le brindaron a esta persona. En este caso es importante resaltar que el odontólogo no responde, no es responsable por los resultados. El odontólogo responde por los medios, es decir, responde por esto, por la lex artis o modo de atención. Si yo presté como odontólogo un buen protocolo de atención, pero el resultado no fue el adecuado, yo no respondo, ¿no? Sin embargo, si yo no di una buena atención y tengo un mal resultado, tengo que responder. Pero también pasa que es probable que yo no haya dado una buena atención, pero pues el resultado fue bueno. Entonces, en estos casos, pues aquí no tenemos que entrar a analizar ningún caso. Bueno, igualmente miramos la situación posterior de la atención, que puede ser mejor, en estos casos no hay demanda, que puede ser igual, en algunos casos sí hay demanda y en otros no, o puede ser peor, que aquí generalmente hay demanda. ¿Por qué valoramos esto? Porque resulta que existe algo que se llama la variedad del daño, ¿sí?
sea responsable de este resultado, pero sí tenemos que mirar la variedad del daño, que puede ser iatrogenia, puede ser accidente, puede ser una complicación, puede ser mala práctica. Es decir, aquí por la única variedad del daño que responde el odontólogo es por la mala práctica, por la iatrogenia no, ni por el accidente, ni por la complicación. ¿Cómo analizamos esto? Lo analizamos de acuerdo a los siguientes aspectos: si este daño es constante, si es previsible, si es evitable, si tiene nexo de causalidad y el tiempo de aparición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la complicación, vamos a ver, un daño en una complicación no es constante. ¿Es previsible? Puede ser, no siempre. ¿Es evitable? Puede ser, no siempre, porque estos dos conceptos están muy tomados de la mano. Pero al ser previsible, tenemos que tener en cuenta que tenemos que advertir del riesgo al paciente, y una vez advertido, este paciente libre y espontáneamente nos tiene que dar su consentimiento, sí o no. Entonces, un odontólogo que no haga este ejercicio del consentimiento está fallando contra la ética odontológica. Yo creo que de eso les habló el doctor Casas en la charla pasada. Entonces, al no tomar un consentimiento informado, que es obligatorio del odontólogo según la normatividad colombiana, está fallando, o sea que es culpable. Y el tiempo de aparición puede aparecer inmediatamente o puede aparecer después. Con relación, si hacemos una correlación entre la variedad del daño y la clase de responsabilidad, entonces aquí vemos que la iatrogenia, la responsabilidad en la si yo advertí del riesgo, si yo hice que el paciente firmara un consentimiento informado, pero además yo apliqué unos muy buenos protocolos de atención, entonces puedo ser o no responsable. Pero en la mala práctica, la responsabilidad del odontólogo es plena. Bueno, vamos a pasar al tema de la toma de muestras. Nosotros para la toma de muestras tenemos que tener muy en cuenta las evidencias que debemos recuperar durante el examen odontológico. Aquí vamos a tener muy en cuenta, sobre todo, traza anteriormente. Entonces, en algunos delitos, por ejemplo, en los casos de cuando hay sexuales, cuando hay penetración oral, nos dice sí, fue que hubo penetración oral, entonces nosotros debemos recolectar esa evidencia. Y si la paciente nos dice, o la examinada nos dice, es que yo me lavé los dientes porque, generalmente eso es lo que uno encuentra, ¿no? Que se lavó los dientes porque le dio asco, porque en medio de la angustia, bueno, todo eso. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a buscar esos espermatozoides, especialmente en los espacios interdentales, a través del uso de la seda dental. Preferiblemente nosotros usamos acá sin cera, pero pues si no tenemos otra opción, pues usamos la cera, seda dental con cera. Igualmente, se hace la toma de muestras intraoral, orofaringia, en el fondo del surco vestibular y en la mucosa yugal. También hacemos toma de muestras en piel cuando nos encontramos frente a las huellas de mordedura. Aquí la hacemos con el doble escobillón. Entonces, humedecemos un hisopo en agua destilada o en solución salina, preferiblemente agua destilada, y tomamos la muestra con ese hisopo de forma circular desde el centro hacia el extremo, y luego con un hisopo seco tomamos la muestra desde la parte externa hacia el centro, también de manera circular. Tanto la toma de muestras intraorales con hisopos o
en el caso de huellas de mordedura, tenemos que ponerlos a secar muy bien a temperatura ambiente. Una vez estén secos, totalmente secos, los embalamos en unas bolsas especiales de papel o en una bolsa de papel preferiblemente pues limpia. Lo rotulamos y luego lo empacamos ahí sí en bolsas plásticas y las mandamos al laboratorio. Pero estos hisopos tienen que estar totalmente secos. En el caso de la cera dental, nosotros usamos estos frascos plásticos de orina o cajitas de Petri también usamos, y entonces tomamos las muestras, los dejamos secando, bien sea o en la caja de Petri, los dejamos abiertos mientras secan también totalmente, los tapamos, los rotulamos y los empacamos en bolsas plásticas y los enviamos al laboratorio. Aquí hay que tener mucho cuidado, así no veamos nosotros evidencias, lesiones, debemos tomar, cuando el relato nos dice, sí, es que me penetró oral, de huellas de mordedura, así no encontremos el patrón ovalado, sino solamente las marcas de sugilación en sitios donde vemos que como que no es muy normal encontrarlas, no es muy común encontrarlas, entonces tomar esta toma de muestras, hacer la toma de muestras. Debemos realizar el el examen de tejidos blandos. Entonces tenemos que entrar a buscar lesiones, escoriaciones, hematomas, equimosis, marcas ungueales en la parte, tenemos que buscar petequias, hematomas, desgarros, heridas, cualquier tipo reciente, o en algunos casos encontramos lesiones antiguas también, que de esta persona que viene siendo maltratada de tiempo atrás. Entonces es muy importante hacer un examen, una valoración meticulosa de la cavidad oral. Con relación al examen de los tejidos duros, entonces buscamos fracturas, subluxaciones, luxaciones, avulsiones. Esto generalmente lo encontramos en los casos de violencia intrafamiliar. Cuando la pareja le pega a su otra pareja, entonces encontramos este tipo de lesiones, y huellas de mordedura también se encuentran mucho en estos casos. Otras lesiones, por ejemplo, en los casos de asfixia, a veces nos llegan pacientes que han sido sometidas a sofocación, entonces podemos encontrar también petequias, hematomas, que por la congestión entonces se producen de manera intraoral. También se pueden encontrar huellas de mordedura en el dorso de la lengua cuando son sometidas a sofocación. También cuando la historia es de delitos sexuales, tenemos que buscar signos intraorales de infecciones de transmisión oral. Bueno, entonces les voy a hablar, doctora, ¿cómo voy de tiempo? Discúlpeme. Doctora Wendy. Sí, Carmen, sigue nomás, no hay ningún problema, estás con el tiempo perfecto. Ok, gracias. Entonces hablamos voy a hablarles rápidamente sobre la evidencia demostrativa. Esta evidencia demostrativa es muy importante, sobre todo cuando nosotros vamos a una audiencia de juicio oral. Entonces, sabemos perfectamente que tenemos varios tipos de evidencia. Tenemos la evidencia física, tenemos la evidencia demostrativa y tenemos la evidencia testimonial. Ya sabemos, ya definimos lo que es una evidencia física, que es todo elemento tangible que permite objetivar una observación y es útil para apoyar o confrontar una hipótesis. La demostrativa, entonces, es un objeto tangible creado por una de las partes, en este caso por el perito forense, con aspecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos
resaltando los detalles de estas malposiciones para poderlas cotejar con la huella de mordedura. Aunque en este momento se ha definido que la huella de mordedura es más una prueba orientadora que fehaciente, sin embargo, es de mucha utilidad en los casos de identificación y de corroborar el testimonio de la víctima. La evidencia testimonial es el testimonio presentado ante un tribunal con el fin de probar la existencia o inexistencia de un hecho. Esto lo hacemos los peritos en audiencia de juicio oral. Este es otro ejemplo de evidencia demostrativa. Esto lo hicimos con un software que en este momento pues perdimos la licencia porque son un poquito costosos. Sin embargo, pues creo que pudiéramos hacerlo. Es fácil hacerlo. Y ¿con qué objetivo se hace la evidencia demostrativa? Se apela a los sentidos. Es más fácil demostrar lo que yo quiero demostrar a través de los sentidos, a través de la evidencia demostrativa. Se ofrece al observador ayudas visuales. Es más fácil transmitir a través de la evidencia demostrativa. Se refuerza el testimonio y se fortalece la credibilidad del testigo. Es más serio que yo me presente a una audiencia con una evidencia demostrativa. O sea, digo, mire, lo trabajé. Y también se ilustra de manera objetiva el juez. ¿Qué podemos usar como para las evidencias demostrativas? Podemos usar los mapas, los cuadros, las gráficas, dibujos, maquetas y simulaciones, demostraciones y experimentos, fotos diapositivas, resúmenes, transparencias, videos y películas, diagramas, rayos X también. O sea, podemos usar muchas cosas para hacer una evidencia demostrativa. ¿Cuáles son las características de esta evidencia demostrativa? Tiene que ser pertinente y relevante. O sea, tenemos que mostrar, tiene que ser una imagen justa y precisa de lo que queremos demostrar. La marcación adecuada, aquí es muy importante el manejo de la cadena de custodia, es muy importante darle el paso a paso, el registro de paso a paso de lo que estamos haciendo con esta evidencia demostrativa. ¿Para qué? Para generar credibilidad. No debe estar en conflictos con normas legales. Por ejemplo, en Colombia, si nosotros queremos mostrar una lesión como evidencia demostrativa, tenemos que anonimizar el examinado y sobre todo anonimizar a un niño, a un menor de edad, porque eso ya entraríamos en conflicto con las normas legales. Y deberíamos usar una evidencia demostrativa que no nos sea muy costosa, ¿no? Y pues ahorita hay muchos métodos que no son tan costosos para poder hacer este tipo de evidencia demostrativa. Aquí, por ejemplo, tenemos unas gráficas de una escena del crimen como evidencia demostrativa, ¿no? Y bueno, pues con esto termino y con esta foto los quiero invitar a Colombia. Este es mi... cuando vengan a Colombia y si ya han venido, pues de verdad que los invito a que vayan allá y estoy muy agradecida de nuevo con los